Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy nos espera un programa, este, como, como los demás, pero con un nuevo poeta que es muy popular y es sumamente importante para la poesía mexicana, para la poesía de habla española del siglo XX. Estamos hablando de Octavio Paz. Octavio Paz, como bueno, ya hemos sabido, es uno de los poetas, el único premio Nobel mexicano, ¿no? El único premio Nobel mexicano y además, sin duda, un gran poeta. Es decir, no discutiremos, no hablaremos precisamente de lo que si fue querido o no fue querido en México. Fue querido, pero también fue muy polémico por sus ideas políticas, ¿no? Y creo yo que bien merece la pena hablar de su poesía, leer su poesía. Hay que leer sus ensayos. Yo creo que eso es muy importante. Y vamos a comenzar con un poema que se llama Himno entre ruinas, que es uno de los poemas que a mí me parecen hermosos. Vamos a leer Himno entre ruinas y un epígrafe previo al poema que dice: donde espumoso el mar siciliano. Es de Góngora. Coronado de sí, el día extiende sus plumas. Alto grito amarillo, caliente surtidor en el centro de un cielo imparcial y benéfico. Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. El mar trepa la costa, se afianza entre las peñas, araña deslumbrante. La herida cárdena del monte resplandece. Un puñado de cabras es un rebaño de piedras. El sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar. Todo es Dios. Estatua rota, columnas comidas por la luz, ruinas vivas en un mundo de muertos en vida. Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana. Suenan guitarras roncas. ¿Qué hierba, qué agua de vida ha de darnos la vida? Donde desenterrar la palabra, la proporción que rige al himno y al discurso, al baile, a la ciudad y a la balanza. El canto mexicano estalla en un carajo, estrellas de colores que se apaga, piedra que nos cierra las puertas del contacto. Sabe la tierra a tierra envejecida. Los ojos ven, las manos tocan, bastan aquí unas cuantas cosas: tuna, espinoso planeta coral, higos encapuchados, almejas, virginidades ariscas, sal, queso, vino, pan solar. Desde lo alto de su morenía, una isleña me mira, esbelta catedral vestida de luz, torres de sal contra los pinos verdes de la orilla, surgen las velas de las barcas, la luz crea templos en el mar. Nueva York, Londres, Moscú, la sombra cubre al llano con su hiedra fantasma, con su vacilante vegetación de escalofrío,
su bello ralo, su tropel de ratas. A trechos tirita un sol anémico. Acodado en montes que ayer fueron ciudades, Polifemo bosteza. Abajo, entre los hoyos, se arrastra un rebaño de hombres, bípedos domésticos. Su carne, a pesar de recientes interdicciones religiosas, es muy gustada por las clases ricas. Hasta hace poco el vulgo los consideraba animales impuros. Ver, tocar, formas hermosas, diarias, zumba la luz, dardos y alas, huele a sangre la mancha de vino en el mantel. Como un coral sus ramas en el agua, extiendo mis sentidos en la hora viva. El instante se cumple con una concordancia amarilla. Oh, mediodía, espiga henchida de minutos, copa de eternidad. Mis pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan, recomienzan y al fin se inmovilizan, ríos que no desembocan, delta de sangre bajo un sol sin crepúsculo, y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas. Día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se licúa, vuelve a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Ahí está el poema de Himno entre Ruinas, que es un poema sin duda uno de los más hermosos de la poesía mexicana, sin duda. Digo, uno de tantos, pero entre los de Octavio Paz me parece, este poema pertenece al libro Estación Violenta, una colección de poemas que van de 1948 a 1957. Y bueno, no puedo dejar de hablar. No lo voy a leer porque no nos alcanza el tiempo, ni el programa, ni nada, pero creo que hay que hablar de Piedra de Sol, ¿no? Un sauce de cristal, un chopo de agua, alto surtidor que el viento arquea, esas imágenes bellísimas de Piedra de Sol, que ahorita podemos leer algunos versos, pero bueno, también es importante ver quién es Octavio Paz, ¿no? Es decir, creo que vale la pena una pequeña reseña y creo que aquí puede ser muy interesante cómo la vida de Octavio Paz, ¿no? Cómo la vida de Octavio Paz puede darnos orientaciones para entender su poesía, ¿no? Él nació, pues bueno, ya sabemos, en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1914. No digo el año en que nació Paz porque nació el mismo año que nació mi padre. Entonces, pues, ¿cómo puede olvidar uno eso, no? Sabemos que primero que todo fue un gran poeta, ¿no? Un gran poeta.
Hay muchos amigos míos y mucha gente que yo conozco que ha hablado de que Octavio Paz era tal, era esto, fue un derechista, Salinas le regaló el premio Nobel, cantidad de cosas. A mí no me importa tanto. Creo que me importa su poesía y fíjense que me importan mucho sus ensayos. Esa argumentación tan bien moldeada en el lenguaje, ¿no? valiéndose de sus sostenes, el sostén poético que Paz muy bien sabía ensamblar, decir, ¿no? Esa manera de decir en sus ensayos. Recuérdese El arco y la lira, por ejemplo, ¿no? En la primera sección, el primer ensayo sobre poesía y poema, me parece, lo que dice es extraordinario, sencillamente es extraordinario, porque acierta mucho a lo que es el poema y a lo que es la poesía y a lo que podemos entender como el acto poético, el acto de creación poética, que es único. Porque pese a que no se lee mucha poesía, ¿verdad? En México, ya lo sabemos. Eso es otra cosa, ¿no? De eso hablaremos en otro momento, pero de que la gente no lee y es un... vamos a un corte. Vamos a un corte, Dante. Muy bien. Y vamos a un corte, Carolito. Muy bien. Vamos al corte y regresamos a hablar de Octavio Paz. Ya regresamos y vamos a regresar para leer dos poemas pequeños. Himno entre ruinas es un poema extenso, sin duda. Bueno, Piedra de Sol es otra obra maestra, la del poema largo, ¿no? Vamos a leer La madrugada y enseguida El pájaro, de un solo tirón. La madrugada es un poema breve, dice: la madrugada. Rápidas manos frías retiran una a una las vendas de la sombra. Abro los ojos, todavía estoy vivo, en el centro de una herida todavía fresca. Ahorita hablamos de ese poema. Vamos a leer El pájaro, ¿no? Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente el día reposa. El día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra entre las piedras, bajo la luz idéntica, eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba. En la inquietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha. Pecho de plata, herido, vibró el cielo. Se movió y sentí que la muerte era una flecha que no sabe quién dispara, y en un abrir de ojos nos morimos. Qué gran poema, el de la madrugada, ¿no? Esas, fíjense, aquí habría que hablar de cómo de pronto en la madrugada... ¿Cómo puede en la madrugada despertar uno desconcertado en el desconcierto
Siempre que uno despierta no sabe dónde está o rápidamente se da cuenta, pero hay un momento en que hay un extravío. Y en el poema de Octavio Paz está representada la madrugada como la hora tremenda, como una hora terrible, en que no despiertas tú, despiertan tus heridas, ¿no? Ahí está. En el centro de una herida todavía fresca, ¿no? En la madrugada de pronto te sorprende el acto de despertar, y despierta uno a mitad de una herida. Es la hora más terrible porque no hay una luz cruda apenas naciendo, ¿no? Una hora difícil con neblina en el corazón, en la mente, ¿no? A mí me parece que lo que aquí pasa es esas heridas que viven en nuestra existencia, ¿no? A eso se refiere. Rápidas manos frías retiran una a una las vendas de la sombra. Las vendas de la sombra, ¿no? En fin, es un poema que dándole vuelta, revisándolo con mucho cuidado, es tremendo, ¿no? Y bueno, y en el poema del pájaro, siempre Octavio Paz le inquietó la muerte, ¿no? Hay una recurrencia constante en la poesía de Paz hacia la muerte. No digo que toda, pero como todos los grandes poetas, se han preguntado sobre la muerte. Observemos, ¿no? Aquí al final sentí que la muerte era una flecha, ¿no? Por ejemplo, un pájaro cantó delgada flecha. Pecho de plata herido, vibró el cielo. Se movieron las hojas, las hierbas despertaron. Y sentí que la muerte era una flecha que no sabe quién dispara, y en un abrir y cerrar de ojos nos morimos, ¿no? Esa idea de que el poema puede sobrevivir, pero no el hombre, ¿no? Las palabras prevalecen, lo sabe el poeta. Nadie más que el poeta lo sabe. La palabra prevalece por encima de la muerte, aunque con ella se pregunte, se exprese, se advierta, se enfrente a la muerte, ¿no? Si la palabra prevalece, es cierto, la muerte siempre es amenazante, ¿no? Como un cazador que nos está con el arco estirado, buscando a cada momento, ¿no? Al acecho, ¿no? No tiene aquí, la muerte es injusta, o más bien la muerte desconoce la justicia, ¿no? Un poco lo que en algún momento aquí se llega a ver en este poema, ¿no? Es decir, implacable, la muerte es implacable. Siempre llega, así de simple y sencilla la muerte llega, ¿no? Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas, los bichos de la tierra entre las piedras, bajo la luz idéntica eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba. El tiempo en el minuto se saciaba. ¡Qué línea!, ¿no? ¡Qué verso! En la inquietud absorta se consumaba el mediodía. Es decir,
todo está cayendo. Un pájaro cantó, flecha delgada. Y ahí viene la parte donde ya concluye con esa inquietud que tiene el poeta por la muerte. Y bueno, vamos a ver, hablar un poquito de la vida de Octavio Paz, que nació el 31 de marzo, ya dijimos, en 1914, y fue poeta, fue diplomático él fue embajador en Francia y fue embajador en la India, y bueno, él nació durante la Revolución Mexicana. Hay datos que no debemos desconocer de Octavio Paz. Octavio Paz Solórzano fue su padre. Apenas algunos meses después de unirse su padre, Octavio Paz Solórzano, al ejército zapatista junto a Antonio Díaz Soto y Gama, su madre Josefina Lozano lo llevó a vivir a la casa de su abuelo paterno, que era Ireneo Paz, fíjense, en Mixcoac. Él habla en algunos ensayos, en algunas entrevistas, con mucha propiedad de su casa de Mixcoac, que entonces no era, que era un poblado cercano a la Ciudad de México, ¿no? Y ahí estuvieron hasta que su padre, Octavio Paz Solórzano, tuvo que asilarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta el año del asesinato de Zapata. Ya esa parte histórica ya la sabemos. Lo cuidaron su madre Josefina Lozano, su tía Amalia Paz. Fíjense qué curioso. Veremos una parte de la vida de la vida de niñez de Octavio Paz que es muy traumática, ¿no? Ya después, en 1900, su educación se inició en Estados Unidos, en donde su padre Paz Solórzano llegó en octubre de 1916. Paz tenía 2 años, ¿no? La estancia en los Estados Unidos de casi 2 años más significó para Octavio un enfrentamiento a la imposibilidad de comunicarse. Fíjense lo que cuenta Octavio Paz. Sus padres lo llevaron a un colegio y como no hablaba ni una sola palabra de inglés, dice Paz, me costó mucho trabajo comunicarme con mis compañeros. El primer día hubo burlas y, claro, una pelea. Regresé a casa con el traje desgarrado, un ojo semicerrado y la boca rota. A los 2 años volví a México y sufrí lo mismo entre mis compatriotas, otra vez burlas y puñetazos. Qué importante es que Paz cuente eso. Es decir, ¿por qué lo asediaban? ¿Por qué se reían de él? ¿Por qué? Generalmente pasa con los niños inteligentes. Los vuelven comidilla, ¿no? Que de algún modo yo lo interpreto como no dejemos pasar a ¿no? Este puede ser muy brillante, nos va a opacar a todos. La envidia muy mexicana. La envidia muy mexicana que quizá es peor que la hipocresía inglesa. Estoy casi seguro. La envidia mexicana es atroz, brutal, bárbara, ¿no? Destructora. Puede destruir un edificio luminoso tan alto que da al cielo. Es decir, lo puede destruir con la envidia, esa bilis amarilla, morada, sanguinolenta, tristísima, ¿no? Pero bueno, yo interpreto eso, sobre todo cuando Paz niño regresa a México, otra vez las burlas y puñetazos, pero no se dejaba. Fíjense qué imagen. No se dejó y fue premio Nobel, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bueno, en 1929, cuando José Vasconcelos se lanza a las campañas de buscar la presidencia y sobre el asunto de aquello de la autonomía universitaria,
Bueno, arrebatado por una huelga estudiantil, Octavio Paz, pese a no haber participado en el movimiento vasconcelista, comulgó con el ideal que lo guiaba. Fíjense lo que dice Octavio Paz: en la gran fe vasconcelista, en ese fervor que posteriormente produjo muchas cosas y entre ellas una organización de estudiantes pro obrero y campesinos, de la que a su vez surgieron muchas personas que con los años se convirtieron al marxismo y al sinarquismo. Octavio Paz se adhirió al sinarquismo sostenido por José Bosch, un joven catalán que conocería entonces Octavio Paz y que lo introduce en eso que se dio a llamar el pensamiento libertario. Gracias a la Lunamía Café que nos invita. Pronto seguimos con lecturas y conversaciones allí en Lunamía Café, ya les avisaremos. Y bueno, dice Octavio Paz, de ahí la predisposición de algunos a las soluciones externas, las tendencias al fascismo, al marxismo. Dice, yo me identifiqué con la gente de izquierda. Y luego, fíjense, esa interpretación como que Paz era un derechista, tal, no lo sé, eso es otro punto de discusión, sus ideas políticas que hay con las que tampoco yo estoy de acuerdo, pero eso no vale nada para decir que no leeré su poesía. No, es una gran poesía la de Octavio Paz, sin duda, y él fue de izquierda. Pero hay un ejemplo muy interesante de cómo Rafael Alberti, cuando tienen un encuentro con Octavio Paz, Rafael Alberti le dice, esa no es poesía social. Y recordemos que Rafael Alberti, pues bueno, ya sabemos que era totalmente la poesía, pensaba la poesía al servicio de la política. Vamos a un corte, Dante, y regresamos, le tomo un cafecito, que yo ya tengo galletas. Regresamos, seguimos hablando de Octavio Paz. Muchas gracias. Ya estamos de regreso y mire, vamos a ver, Octavio Paz es como a los 15 años más o menos, se convierte en activista de aquella fugaz unión de estudiantes pro obreros y campesinos. Y comienza con lecturas como Kropotkin, Eliseo Reclus, José Ferrer, Proudhon, y con estos antecedentes ingresa a la Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Tiene muy bueno, en otros textos y en algunas entrevistas cuenta experiencias de manera muy curiosa sobre la preparatoria de San Ildefonso. Ahí encontró un viejo conocido de su padre, que era Antonio Díaz Soto y Gamaliel Santana Banda, como profesores y amigos de su padre. Le harían compartir la idea de que el movimiento zapatista encarnaba el verdadero espíritu de la revolución, ¿no? En fin, es en ese entonces, fíjese, en la preparatoria cuando lee The Westland de T.S. Eliot, Tierra Baldía de Eliot, nada menos traducido por Enrique Munguía, que lo traducía como El Páramo. No está mal, pero bueno, es su versión, que fue publicado por la revista Contemporáneos en 1930. Vamos a ver en qué año fue. Después hizo una revista que se llamó Barandal. Debemos leer un poema, yo creo. A ver, ya leímos el de Pájaro. Vamos a leer de Bajo tu clara sombra, el apartado número 4.
Dice un cuerpo solo, solo un cuerpo como día derramado y noche devorada. La luz de unos cabellos que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto, una garganta, un que se enciende cuando toca la frente de la aurora, unos tobillos, puentes del verano, unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde, un pecho que se alza y arrasa las espumas, un cuello, solo un cuello, unas manos tan solo, unas palabras lentas que descienden como arena caída en otra arena. Esto que se me escapa, agua y delicia oscura, mar naciendo o muriendo, estos labios y dientes, estos ojos hambrientos, me desnudan de mí y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos donde vibra el instante, la cima de los besos, la plenitud del mundo y de sus formas. ¡Qué poema! ¿Qué les digo? Es un gran poema. Bajo tu clara sombra es una de sus altas obras. Digo, su primer libro se llamó... Ay, no me acuerdo. Luna. Ya me recordaré cómo se llamó su primer libro. Pero desde el primer libro, que él ya no lo reconoció y lo dejó fuera de su bibliografía, pues es natural, yo creo, ese derecho a arrepentirnos de lo que escribimos, ¿no? Lo que mi columna, yo decía hace unos días, mi columna de La Voz de Michoacán, decía que desescribir es hacer eso con el primer paso, el segundo, el tercero y el último del arrepentimiento. Tenemos derecho a arrepentirnos de todo. Y entonces Paz desconoció ese libro. No lo desconoció, sino no lo puso en su bibliografía, y eso es todo. Y tiene derecho. Ahora, vamos a ver esa parte donde se encuentra con... Luna Silvestre se llamaba el libro, que fue un libro que publicó, editado por Miguel N. Lira, si no me falla la memoria, por ahí lo anoté, en 1933. Ya en el 33 estaba comenzando a publicar Octavio Paz. En fin, eran siete poemas los que componían ese pequeño volumen y no tendría lugar en la obra de Paz. Pero bueno, llegado a México en 1934, fíjense, recién aparecido su primer librito de Octavio Paz, Rafael Alberti representaba la encarnación del poeta de los nuevos tiempos, el advenimiento. ¿Qué será? El advenimiento de un lenguaje socialista. Alberti aseguraba que la poesía estaba al servicio de la política y al servicio de esa acción guerrera para promover al pueblo al cambio, ¿no? Ese tipo de ideas no está mal. Era el tiempo en el que se pueda pensar eso, yo creo. No está mal. Vemos que la poesía no pudo hacer nada. La poesía no cambia nada, absolutamente nada en una sociedad, ¿no? Ya seguramente hablaremos de eso cuando leamos
A lo mejor vamos a dedicarle un programa a Rafael Alberti. Y bueno, en México en 1934 fue un acontecimiento importante de Rafael Alberti, que era pues estaba en boga, era famoso, era muy conocido, ¿no? Y ahí se abanderaba con un poema de Louis Aragon, el francés, más o menos el Alberti, un poco de ese tiempo, de la toma del poder de Louis Aragon, ¿no? Según recuerda, ahí dice Efraín Huerta, Alberti venía como afiliado del Partido Comunista Español para dictar una serie de conferencias, después de las cuales se reuniría con los jóvenes poetas, entre ellos Octavio Paz, quien recuerda que una noche todos los que rodeábamos y que leíamos nuestros poemas, todos éramos de izquierda, pero ya desde entonces sentía cierta desconfianza ante la poesía política, dice Paz, y la literatura que después se llamó comprometida, ¿no? Y realmente Octavio Paz fue, si no el primero, pero sí de los primeros que empezaron a desconfiar que la poesía no era para eso nada más. Benedetti, en un ensayo que publicó el Instituto Nacional de Bellas Artes, en unos libritos pequeños que hacían, recuerdo que decía, la poesía no puede ser sierva de las ideas políticas de nadie. Benedetti, fíjense. Benedetti decía eso, en algún momento ya de su madurez. Y bueno, finalmente dice, bueno, esto no es poesía social, dijo Alberti. Eso. Y Paz dice, una palabra horrible, lo horrible, dijo Alberti. Paz piensa que es una palabra horrible como la califica Alberti. Es una poesía intimista. Pero, dice Alberti, Octavio es el único poeta revolucionario entre todos ustedes, porque es el único en el cual hay una tentativa por transformar el lenguaje. Eso sí es hacer revolución en la poesía, ¿no? No con la poesía hacer otro tipo de revolución donde avalas. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Decíamos sobre lo que le decía curiosamente a Rafael Alberti. Rafael Alberti es un gran poeta. Finalmente, desde esa idea que él tenía de la política, del pensamiento socialista, reconoce que Octavio Paz escribía poemas intimistas, pero estaba transformando el lenguaje. Miren, ya en el 36, la primera versión del libro de poemas Raíz del Hombre fue publicada en enero del siguiente año, y el libro fue saludado por dos reseñas críticas y duras de Ortiz Montellano y de Jorge Cuesta, nada menos, ¿no? Jorge Cuesta, conocido de Paz, fue conocido de Paz, le advierte una afiliación con las voces de Ramón López Velarde, nada menos, ¿no? Con Carlos Pellicer, con Javier Villaurrutia y Pablo Neruda, que después Octavio Paz escribiría un libro sobre Javier Villaurrutia que se llamaba Genio y Figura, no estoy seguro, pero hay un libro sobre Villaurrutia, porque Paz admiraba muchísimo a Javier Villaurrutia, tenía razones para admirarlo. Ahí hay otra cosa, después viene una participación que lo conoce Alberti, que lo conoce ¿quién más? Otro español, ahorita no me acuerdo, pero después lo invitan ya a encuentros importantes, voy a recordar cómo se llama, Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.
y luego lo vuelven a invitar a ese mismo encuentro. Después ya viene su parte de su viaje a España, cuando va con Elena Garro, siendo su esposa. Lo incluyen en una antología poética, al lado de García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, poetas del gran tamaño, ¿no? Que en ese tiempo seguramente pues eran unos jóvenes poetas o poetas maduros, no tan importantes como ya nosotros los conocimos ahora en este tiempo. Pero bueno, no, pues entonces vamos a leer un poema, porque ya se va a acabar el programa pronto. Quiero leer un poema. Hoy voy a terminar con uno de los poemas que más me gustan, pero digo, no puede decir uno que le gustan más que todos. Pero vamos a leer este poema que se llama Árbol Adentro, de su libro Árbol Adentro. Y vamos a leer el poema que se llama Árbol Adentro, que fue publicado un año antes de su muerte, en 87 me parece. Árbol adentro. Creció un árbol en mi frente, creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro en mi frente el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Vean ese tono casi verdaderamente íntimo. Un árbol ahí adentro del cuerpo, es una imagen que de otra manera, si no lo describe Paz, es impensable, ¿no? Es decir, cómo además sus raíces son venas, nervios, sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos, confusos follajes, pensamientos. Pero además tus miradas lo encienden. Y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro en mi frente el árbol habla. ¡Qué cosa! Incluye el lenguaje, todo. Bueno, ya en 43 ya nos saltamos mucho tiempo porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero la vida de Paz es muy interesante y tuvo mucha suerte, muchísima suerte. Ya en 64 más o menos, no, dijimos nos saltamos hasta 43, recibe la beca Guggenheim, nada menos. Luego estudia en la Universidad de Berkeley de California y después entra al servicio diplomático y va a Francia en 1951. En 51, y donde conoció a los surrealistas que influyeron y colaboró. La influencia surrealista es muy importante en Octavio Paz. Hay que leer a los poetas surrealistas, pero a mí me parece que incluso superó a algunos de los surrealistas con una poesía mucho más aderezada, con más músculos, ¿no? Con más potencia. En 50 escribió El laberinto de la soledad, nada menos, ¿no? Que es un libro que ha sido polémico porque ha habido sociólogos que casi lo niegan, ¿no? No creo que valga la pena negar un libro tan inteligente y atinado, ¿no? Ahora, que es, bueno, esto realmente es un ensayo antropológico, ¿no? Escrito por un poeta, nada menos, ¿no? Es que es un libro, un ensayo sobre los pensamientos y
sobre el pensamiento y la identidad del mexicano. Qué interesante, es un libro. También escribió La hija de Rappaccini, que es una obra de teatro, ¿no? Bueno, estuvo casado con Elena Garro, una gran escritora que además se dice que ella tuvo mucho que ver en que Octavio Paz tuviera las grandes amistades en Francia, ¿no? Después publicó en muchas revistas, en El Corno Emplumado. Ya en los 70s fundó Plural, que derivaría años después, cuando aquel escándalo periodístico, ¿no? Paz, cuando estaba en la India en el 68, renunció por indignación con la decisión de la matanza del 68 por Gustavo Díaz Ordaz. Y luego ocupó un cargo, ahorita no recuerdo qué cargo ocupaba, pero no era embajador, pero ocupaba otro cargo en Relaciones Exteriores, y renuncia porque viene el sexenio de Luis Echeverría, que pues digamos que fue otro asesino, ¿no? Y que no aclaró lo del 71 ni lo del 68. Entonces Paz se indignó porque Echeverría no aclaraba eso, ¿no? No respondía. Y él renunció, que me parecen una respuesta muy valiente, muy buena, ¿no? Y sensata. Luego Pittsburgh fundó la revista Vuelta, en Pensilvania, en Harvard dio clases, en fin. Bueno, eso de dar clases era invitaciones de universidades, ¿no? En fin, en la revista Vuelta había una línea muy clara, ¿no? de ideas también, ¿no? Su participación en política fue numerosa, ¿no? En fin, su estilo literario, digamos, fue uno de los, yo creo que de los proyectos literarios, poéticos, ensayísticos, más inclinados hacia la experimentación, hacia ese inconformismo muy parecido a un pez que es difícil asir, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir que su influencia en el surrealismo pues, fue muy, muy, muy importante. Le dio una luz extraña a su poesía, una luz extraña, esa oscuridad que se ve, por hacerle un homenaje a sus metáforas, ¿no? Bueno, habrá que hacer otro programa porque se nos quedan muchísimas cosas de qué hablar de Octavio Paz, y como ya casi nos vamos, bueno, nos quedan unos minutos, ¿no, Dante? Habría que aquí me encontré esto. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque el mismo Paz reconoció que en su formación fundamentales, ahí dice eso Paz, fundamentales fueron los surrealistas con quienes hice amistad en el año 46-47 y que en esa época estaban más cerca de los libertarios, ¿no? En realidad se trata de un poeta, dice aquí, que no echó raíces en ningún movimiento. A él finalmente se debe ese conocimiento de la poesía oriental, la poesía de la India, ¿no? La poesía china. Él fue de los primeros que buscó a piedra y pico y pala traducirla. Conocimos los haikus, conocimos los basho. Esa es otra área que hay que hablar. Su obra poética está aquí, recogida. Creo que habrá otra edición por ahí siguiente, pero su traducción es un volumen, el famoso Versiones y Diversiones, que ya hablaremos también de él. Yo creo que le debemos un segundo programa a Octavio Paz. Pero antes de eso, que no se me olvide, quiero
recomendar 3 libros. Uno, que es el de Gabriel Said, Los demasiados libros. Un libro interesantísimo, con datos duros de cuánto se producen los libros. Dice que cada medio minuto se publica un libro en el mundo. ¿Quién los va a leer? No, yo me imagino. Es muy interesante, muy agudo. Los demasiados libros de Gabriel Said. Se pueden comprar en Lunamía Café. Ese está a la venta ahí. Otros 2 libros que están a la venta en Lunamía Café. Los vasos rotos de Harold Bloom. Ya sabemos quién es Harold Bloom, uno de los críticos más feroces y más conocedores de Shakespeare, de los críticos de habla inglesa, que falleció hace algún par de años, una cosa así, que vivió en Nueva York, y quien se atrevió a increpar la obra de Edgar Allan Poe y dijo: a las vacas sagradas hay que dejarlas mugir en paz. Entonces es muy curioso, y este librito es muy ameno, además bien escrito, me gusta mucho. Ya casi nos vamos. Y con M de Marilyn, un libro sobre Marilyn Monroe de Rafael Ramírez Heredia, recordando que Marilyn Monroe vino a México en una de sus épocas más caóticas, drogas, alcohol, etcétera, y aquí se recoge eso. Todo eso lo podemos comprar en Lunamía Café. Vamos a despedirnos ya. Ni hablar, Dante, pues ahora sí que pronto lecturas y conversaciones. La próxima semana tenemos sorpresas importantes en Lunamía Café. Me despido con un poema y muchas gracias por acompañarme. Tus ojos. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol, y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. Recuerden, amigos, que si un día tenemos enfrente unos ojos a quien podemos leerle este poema, lo tenemos todo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.